Bueno, estamos en una nueva serie que se llama Su Nacimiento. La verdad que creo que va a ser muy bonita, donde vamos a estar aprendiendo lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, durante siglos, en el Antiguo Testamento se profetizó y se profetizaba la llegada del Mesías. Y hubieron 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no habló Dios. Y de repente, ¿verdad?, aparece el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando llega el Hijo de Dios, ¿verdad?, las personas de ese tiempo, los judíos de ese tiempo, estaban sumergidos en una total oscuridad espiritual o en un total silencio, que nunca se dieron cuenta de que el Señor Jesús estaba en medio de ellos. Dice la Biblia en el libro de Isaías, mira lo que cita el profeta Isaías en capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Esa es la profecía citada por el profeta Isaías de la llegada del Mesías. Entonces, cuando llegó el día tan esperado, o la temporada tan esperada de la llegada del Mesías, como repito, el pueblo de Israel estaba en total oscuridad y no se dieron cuenta de que estaba la luz del mundo entre en medio de ellos. Y fíjate que yo quería anunciarte esto. Muchas veces nosotros estamos así, en estas temporadas. Mira, el apóstol Juan lo cita así también. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. ¿Ok? El apóstol Juan, y también lo anuncia también el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de que a lo suyo vino, pero ninguno de los suyos lo recibió. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros como iglesia no estamos tan lejos de estos tiempos que aquellos tiempos. Muchos de nosotros, ¿verdad?, estamos a la espera de algo, tenemos expectativas de algo, pero cuando se acerca o conocemos lo que queremos, a veces genera en nosotros falsas expectativas. Y tal vez no me entiendas, pero quiero hilar muchas cosas el día de hoy. En ese tiempo estaban esperando a Jesús de Nazaret. Los judíos conocían, ¿verdad?, sabían las escrituras y no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Pero ¿sabes por qué se sintieron ellos decepcionados de Jesús? Porque en el Antiguo Testamento hablaban de un Jesús de guerra, un Jesús que iba a llegar con poder y gloria a vencer los enemigos del pueblo israelita. En muchos versículos, en múltiples versículos, se habla en el Antiguo Testamento que Dios iba a mandar a su Hijo, al Mesías, a libertar de la esclavitud a su pueblo. Inclusive algunos versículos habla donde fuego de cielo iba a caer a los enemigos del pueblo de Israel. Pero cuando llega a Jesús, el Mesías, y empiezan a anunciar que Él es el Hijo de Dios, el pueblo israelita empieza a dudar de Él. Y dice, nosotros no queremos a un Mesías que solo está anunciando las buenas nuevas, que solo habla de amor. Nosotros queremos a un Mesías que venga en plan de guerra. Nosotros estamos esperando que el Mesías nos diga que levante la espada y nosotros vamos a pelear. Estamos esperando ese Mesías.
que está escrito en la Biblia. Entonces el pueblo israelita se decepciona de la llegada del Mesías. Totalmente se decepciona, se frustra, se pone triste. Y a veces yo quiero pensar que en estos tiempos también así vivimos también. De repente tú llegas a los pies de Cristo, te presentan un Jesús que todo lo puede, que hay milagros y prodigios en Él, pero tú te acercas, lo conoces y de repente no es lo que te dijeron de Él. Porque tal vez tú quieres milagros y prodigios inmediatos en tu vida. Te habla de amor, por ejemplo, de restauración. Pero tú llegas a conocerlo y resulta que lo que te han dicho no ha sucedido. Ojo, repito, lo que tú esperas de Él, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero tú estás necesitando algo de Él y tal vez no te sientas recompensado por parte de Él. Y no es por Él, sino porque tú tienes falsas expectativas de Él. No sé si me estoy explicando. Entonces tú te sientes decepcionado, triste, inclusive totalmente enojado, porque lo que te prometieron no se ha dado en tu vida, o lo que te dijeron de Jesús. A ver, no sé si me explico. ¿Quién no te ha llevado a los pies de Cristo y te dice, bueno, si tú conoces a Jesús, Jesús te va a sanar, te va a restaurar tu matrimonio, te va a restaurar a tus hijos, te vas a dejar las drogas, y etcétera, etcétera, etcétera? Y cuando tú llegas a los pies de Cristo, nada de eso sucede, o sucede muy lento. Y eso hace que te enojes y te frustres y te decepciones del Jesús que te hablaron. Pues lo mismo pasó en ese tiempo. Presentaron a un Mesías que iba a llegar con espada, con caballo, a derrotar a sus enemigos, y resulta que Jesús es puro amor, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que Jesús empieza a hablar, si los romanos te piden que camines 1 milla, tú camines 2 millas. Entonces dice uno, oye Jesús, supuestamente venimos a pelear, tú naciste aquí en esta tierra en ese tiempo para pelear y libertarnos, y me dices que yo tengo que amar a mi enemigo y que tengo que llevar 2 millas en lugar de 1. ¿Cómo está eso? Eso no es lo que queremos. Nosotros queremos ser libres, al grado, ¿verdad?, que los mismos judíos apresaron a Jesús y lo llevaron con los romanos. Y ahí mismo Poncio Pilato, ¿verdad?, le preguntó a la iglesia, o mejor dicho, al pueblo israelita, le preguntó si era Barrabás o Jesús que tenía que dejar libre. Hasta ese grado. Creo que Poncio Pilato también conocía un poquito las antiguas escrituras, porque hasta él sentía, hasta su esposa sentía que Jesús era un buen hombre, en base a las escrituras públicas, a las escrituras de ese tiempo. Imagínate. Y él mismo le dijo al pueblo, ¿verdad?, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente o el pueblo israelita decidió por Barrabás. Una semana antes lo habían recibido con bombo y platillos a la entrada de Jerusalén. Estaban todos felices. Pero como él entró en burro, que significa ese son de paz, y no entró en caballo, porque el caballo significa en son de guerra. Entonces no les gustó tampoco al pueblo. De alguna u otra forma, ¿verdad?, las expectativas que tenían de Jesús se vinieron abajo, porque él no quiso o no hizo lo que el pueblo judío esperaba de él. No sé si me estoy explicando. Muchas veces nos presentan a Jesús o nos dicen quién es Jesús, pero al no verse cumplidas nuestras expectativas en Él, nosotros nos sentimos decepcionados. Por eso el nacimiento anunciado de Jesús, ¿verdad?, era una profecía dada por los profetas, pero para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, que no era nuestra lucha ni con sangre, ni con carne, ni con sangre, sino con nuestra fe. Amén. Entonces es lo que yo quisiera que hoy pudieras comprender un poquito de lo que te quiero predicar el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a la Biblia. Primera de Pedro 2, 4, 9. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios.
al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Repito, el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también, mira lo que dice la Escritura, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Repito, la piedra angular es la piedra que nos da fuerza a nosotros, pero que también esa misma piedra nos puede hacer tropezar. Lo voy a decir con esas palabras porque nos queda poco tiempo. Dice la Biblia que Jesús es nuestra roca y fortaleza, y nosotros nos paramos sobre ella. Tú y yo nos paramos sobre ella. Y supuestamente en la Biblia tú y yo estamos seguros parados sobre la roca. Amén. Estamos seguros ahí porque aunque vengan vientos huracanados, marejadas altas, nada nos va a pasar a nosotros, porque estamos parados sobre la roca, porque estamos firmes ahí. Y dice la Biblia que si esa roca es si esa roca y estamos parados sobre ella, es de bendición. Pero también, si dejamos de creer esa misma roca, ¿será qué? Nuestra perdición. Que la misma roca nos hará tropezar. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando nosotros, lo digo iglesia con amor, que cuando nosotros dejamos de tener confianza en aquel que dio la vida por nosotros, lo que un día fue nuestra bendición termina siendo nuestra maldición. Es triste. Entonces, así con lo que yo te estoy enseñando hoy, así se sintió el pueblo de Israel en su momento. Le habían dicho que el Mesías iba a ser un Dios de guerra, y cuando viene se topan que es un Dios de amor. Y se sintieron decepcionados, al grado que el día de hoy los judíos siguen esperando el Mesías. Y muchos de nosotros así vivimos en estos tiempos todavía. Conocemos a Jesús, pero Jesús resulta que no nos ha sanado todo. Conocemos a un Jesús, pero resulta que sigo teniendo problemas. Conocimos a un Jesús y resulta que las cosas siguen igual o peor que antes, ¿verdad? Porque a mí me dijeron que Jesús sana, que Jesús restaura, que Jesús cambia vidas. Y yo no veo que cambie la vida de mi esposo, yo no veo que le cambie la vida de mi esposa, de mis hijos, yo no veo que cambie la vida de mis hermanos. Mis hijos siguen en las drogas. Yo no veo nada que haga Jesús. Entonces uno se decepciona de Jesús. Pero es que el problema no es Jesús, somos nosotros, porque nosotros somos los que cambiamos. Porque Jesús bien le dijo a las personas, tu milagro será hecho por la medida de fe que tú tengas. Y a veces nosotros estamos aquí esperando un milagro, pero el problema es que no tenemos fe para esos milagros. Tenemos fe para los milagros de otros, pero no tenemos fe para nuestros propios milagros. Y nos sentimos decepcionados, nos sentimos lastimados. Pero, ¿verdad? Entonces, lo que un día fue mi bendición, por ejemplo, el matrimonio, te paras sobre la roca, el matrimonio, lo que te enseñaron en el mundo, que ser casados es una maravilla, que tener hijos es una maravilla, ser mamá es una maravilla, ser papá es una maravilla, y resulta que te casas y cuando te das cuenta, lo que un día fue tu bendición, el matrimonio, termina siendo tu piedra de tropiezo. Y lo mismo pasa en la Biblia. La Biblia dice el apóstol Juan que cuando la roca, para sobre la roca, nosotros estamos seguros, pero cuando nos bajamos de ella, será nuestra misma piedra de tropiezo.
No sé si me estoy explicando. Te voy a explicar de esa forma. Cuando tú vienes a la iglesia, yo he conocido hombres aquí que vienen al templo, no tienen trabajo y se me acercan. Conozco cientos de hombres eso. Señor, de pastor, fíjese que ore por mi trabajo que no tengo. Y yo oro por su trabajo. Señor, bendice a este hombre con su trabajo. Y al principio el Señor les daba trabajo, pero ya no los volví a ver. Y de repente pasa el tiempo y sigo yo orando por trabajo. Y ahora les digo a las personas que yo oro por su trabajo: mira, Dios te va a bendecir con tu trabajo, pero no te olvides de Él. Y lo primero que hacen cuando Dios les consigue el trabajo es olvidarse de Él. Yo he escuchado jóvenes y adultos que vienen conmigo: pastor, si Dios me da mi trabajo, voy a servir todo el tiempo. Como yo baje de guardia, voy a estar aquí. Te tiran. Y como ya conozco ese discurso, yo les digo: mira, solo no te olvides de Dios. Pero el chiste es que Dios le da su trabajo y resulta que ese mismo trabajo termina siendo otra piedra de tropiezo para servirle al Señor. Han venido matrimonios: pastor, ore por mi matrimonio que se restaure. Oramos por ese matrimonio, son restaurados. Y cuando son restaurados, ¿verdad?, aquel que le dio esa bendición termina siendo piedra de tropiezos para ellos también. Aquí han venido mujeres solas con el esposo endemoniado, ¿verdad? Y ora esa mujer: ay, Señor, ayuda a mi esposo que deje hacer esto, deje hacer lo otro. Y el Señor hace milagro. Si tú me devuelves a mi esposo, bien, yo voy a servirte hasta de rodillas, voy a venir de mi casa a la iglesia. El Señor les devuelve a su esposo. Y cuando le devuelve el esposo, resulta que ya no tienen tiempo para servir. O como aquella mujer que no puede tener hijos, ¿verdad? Ay, pastor, ore por mí para dar hijos que no tengo. Y oramos, los intercesores oran por los bebés. Y resulta que se vuelven papás. Y qué bendición. Pero ahora, ¿qué crees? Ya no pueden servir porque no tienen tiempo. De eso es lo que les estoy hablando el día de hoy. No sé si me estoy explicando. Que nunca dejemos, mejor dicho, nunca nos bajemos de la roca que es nuestra piedra angular. Y que nunca nos decepcionemos de quién es nuestro Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén. Porque Él no miente ni se arrepiente. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él va a cumplir su palabra en tu vida. Solo sí y solo sí si tú sigues creyendo y sigues permaneciendo sobre la roca. Créele al Señor. Amén. No niégate a vivir una vida fracasada en la fe y decide creer que el Señor tiene mejores cosas para ti. Pero tú tienes que poner tu parte. Él va a hacer la suya, pero tú tienes que hacer la tuya. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: ahí te hablan. Y en esta temporada hay muchos miembros y creyentes de todas las iglesias que desertan, se bajan de la cruz y se bajan de la piedra. Hay una oferta grande ahorita. Te van a ofrecer a ti y a mí Barrabás o Jesús. ¿En serio? Es una fiesta lo que va a pasar en estos tiempos. Y aquí lo que nos cabe es más sabiduría que inteligencia. Nos van a ofrecer: ¿a quién prefieres en este tiempo? ¿A Barrabás o a Jesús? Decide. Decide. Y aquí es cuando se prueba tu nivel de fe. ¿Estás sobre la roca o estás debajo de la roca? Porque la roca no puede ser tu piedra de tropiezo, tiene que ser tu bendición siempre. Amén. Tu esposa y tu esposo deben ser tu bendición siempre, no tu maldición. Tus hijos tienen que ser siempre tu bendición, no tu maldición. Tu trabajo siempre tiene que ser tu bendición y no tu maldición. Tu vida misma ahora tiene que ser una bendición y no una maldición.
tener vida, que estés sano, es una bendición de parte de Dios. Y que nunca se nos olvide, ¿verdad? En esta temporada que inicia, ¿verdad?, ya las fiestas navideñas, que no se nos olvide que el diablo no descansa. El que descansa es uno. Amén. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor ahí. Por eso yo imagino a los judíos de ese tiempo. ¿Cómo es posible que Jesús venga aquí a hablarme con amor si yo lo que quiero es pelear? ¿Cómo es posible que Jesús venga a decirme que tengo que caminar una milla extra y que tengo que amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a amar a los romanos si tienen años explotándonos a nosotros? Queremos libertad, queremos ser libres, pero Jesús y Dios mismo sabían que Él no venía con espada. Él venía con el amor, con amor, a restaurar todo lo que se había perdido, con amor, con amor. Y practicar esa palabra es completamente difícil en ese tiempo. Hay tantas cosas que se interponen entre uno y otro, como en ese tiempo también. Hoy se interpone el afán de la vida entre una pareja y en otra, entre los hijos, entre los padres, en el trabajo. Lo menos que hay es amor en estos tiempos, lo menos que hay es eso. Mejor dicho, en todo el tiempo, en todos los 12 meses, lo menos que hay es amor. Todo el tiempo es afán, todo el tiempo es afán, todo el tiempo es afán, todo el tiempo es problema, todo el tiempo es problema. Sí, es cierto, todo el tiempo hay problemas, pero yo estoy parado sobre la roca, pues. De eso se trata. Prefiero pasar mis problemas sobre la roca y que la roca no sea mi piedra de tropiezo. No sé si me estoy explicando. Amén. Mira lo que dice el versículo 9. Yo con esto quiero terminar. Pero ustedes son descendencia escogida. Hay otra versión que dice linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito, pero ustedes, manantial de vida, son linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Eso es lo que somos tú y yo. Somos una nación santa, linaje escogido. Somos de sangre azul, pues, ¿o no? Pero que no se nos olvide, pues, en este inicio de vacaciones, de temporada navideña, de fiestas de aguinaldo, no se nos olvide quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no se nos olvide de dónde nos sacó, de dónde te sacó. ¿Te acuerdas de dónde estabas? ¿Te acuerdas dónde vivías? ¿Te acuerdas cómo vivías? ¿Te acuerdas cómo estabas? ¿No te acuerdas cómo estabas? ¿Sí te acuerdas cómo estabas? O sea, acuérdate de dónde te sacó Él y te puso en roca firme para que nunca te bajes de ahí, para que jamás te bajes de ahí y siempre des gloria y honra a aquel que dio la vida por ti. Ese es nuestro Rey de Reyes. Amén. Y Él no cambia, iglesia, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. El que cambia eres tú. El que genera expectativas muy altas eres tú. Porque ¿sabes qué? Tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, quieres que Él se manifieste en tu vida, pero tú no quieres pagar el precio de nada, ni el sacrificio de nada. No sé si me estoy explicando. Él dice, cumple mis mandamientos. Si tú me honras, yo te honro. Pero todo mundo quiere las bendiciones de Dios sin pagar un precio. Y el único precio que tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra. Ser obedientes a su palabra. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, con nombre y apellido, todo el mundo lo sabe. Y lo dije creo que el martes pasado. Pero todos los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Cada quien de manera personal
sabe lo que tiene que hacer y los cambios que tiene que hacer. Y aquel que no lo hace, dice la Escritura, es un pecador. Entonces tu iglesia, tú miembro de esta casa, si tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Hazlo.